Instituto para el Hombre, la Agricultura y Ecología IFAE, que aporta al desarrollo sustentable de la Amazonía, te da la bienvenida a nuestro espacio Mi Comunidad y el Bosque. Y te ofrece información de nuestras actividades, proyectos y novedades sobre la cadena productiva de frutos amazónicos. Orgullo de la Amazonía boliviana. Un saludo del Instituto para el Hombre, la Agricultura y la Ecología, IFAE, a la audiencia que nos ve y nos escucha a través de las redes, en su programa Mi Comunidad y el Bosque, en el cual compartimos con ustedes la información sobre los eslabones de la cadena de valor de los frutos amazónicos. En esta oportunidad, con el placer de contar con la presencia de la doctora Armelinda Zonta. Ella es una destacada investigadora, docente, y también ella ha sido directora de IFAE por bastante tiempo. Entonces, es realmente un honor el poder contar con su presencia en este espacio. Bienvenida, doctora, y te cedo la palabra para presentarse en este programa. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa, Mi Comunidad y el Bosque, que tiene muchos años ya que viene saliendo en la región y en todo el país. Y para mí también es un honor estar acá y muchas gracias por la invitación. El tema que me trae aquí hoy día es un tema de gran relevancia para la humanidad del planeta. Hablar de la Amazonía como un bioma que hoy debe ser conservado, debe ser manejado con responsabilidad para el beneficio de todos, es muy importante para mí y para todos los que me pueden escuchar. Para hablar de la Amazonía tenemos que pensar, ¿no?, un poco en que esa Amazonía que tenemos no es solo la Amazonía nuestra, es una Amazonía que pertenece al planeta. Y la pregunta es, ¿por qué conservar esta Amazonía? Debería ser una política pública relevante para todos los países que la tienen en su territorio. Hablar de la Amazonía, según WWF, los bosques amazónicos han sido reconocidos como la reserva de servicio ambiental y ecológico, no solo para los pueblos indígenas, no solo para las comunidades locales, pero también para todo el resto del mundo. Entonces, cuando pensamos en la Amazonía como un territorio integrado de muchos países, pensamos que esta Amazonía tiene sobre su suelo un bosque tropical que en su tamaño alberga la mayor diversidad de fauna y flora de todo el planeta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Amazonía es importante? ¿Por qué conservar la Amazonía es relevante? La región amazónica tiene un territorio de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, que dentro de ese bosque habitan más de 34 millones de personas. Y de este grupo de personas que habita ese territorio, 420 son pueblos indígenas, que conforman la sociodiversidad, la mayor sociodiversidad que tenemos en Sudamérica. Cuando solo pensamos de que ese territorio con su bosque, con su agua, alberga esa cantidad de cultura, esa cantidad de pueblos, es una razón más que suficiente para pensar en trabajar en este territorio con responsabilidad. Pero también sobre ese territorio de más de 7 millones de kilómetros cuadrados tenemos 10% de las plantas de todo el planeta. Esa gran diversidad de especies de árboles, arbustos, líquenes, hongos, bacterias que tenemos en ese territorio representa 10% de toda la diversidad de plantas del planeta Tierra. Dentro de esa 10%, solo en vegetales, tenemos 24.745 especies, tanto vegetales mayores como árboles, como arbustos y otros vegetales menores de gran importancia en la medicina, en la alimentación,
en la vivienda, en la economía, de toda la gente que vive en esa región, pero también de la gente que de alguna manera u otra consume los productos y los servicios ambientales que hace toda esa región. Dentro de las especies de fauna tenemos vertebrados, casi 5.000 especies. Dentro de ellas están la gran diversidad de especies de insectos que son muy importantes en la polinización, ¿no? Que son muy importantes en el control entre ellos de plagas que pueden existir. Y tenemos también aproximadamente 2.824 especies de vertebrados, mamíferos, reptiles y otros que son de gran importancia en la cadena trófica de toda esa región. De toda esa diversidad de especies de fauna y flora, más de 2.000 especies son de utilidad para las poblaciones que viven en esa región y que de alguna manera las poblaciones que se alimentan de productos que salen de esta región. Por esta razón, conservar la Amazonía para la vida es fundamental. Pero cuando hablamos también de la importancia de la Amazonía, no solamente en la conservación de la vida, pero también en la estabilidad de los factores ambientales. Cuando hablamos de la precipitación que debe de ocurrir en otros lugares fuera de la Amazonía, depende fundamentalmente de la evapotranspiración y de la evaporación de los cuerpos de agua que tenemos en la Amazonía y de los bosques que evapotranspiran en la Amazonía, liberando vapor de agua que se condensa en la atmósfera y que por efecto de los vientos son distribuidos en toda Sudamérica y partes de otros países en Centroamérica, inclusive en África. En la Amazonía, un árbol nomás adulto en la Amazonía, según el INPA, libera por día 300 litros de agua, que representa la mitad el consumo de agua de una persona que vive en una ciudad. Entonces, ¿qué importancia tienen los árboles en la Amazonía y qué importancia tiene conservarlos en pie para mantener el ciclo hidrológico del agua, que favorece no solamente más de 220 millones de metros cúbicos por segundo que circulan esta agua por los ríos, que nacen en las serranías, que nacen en los Andes y que llegan al mar a través de la gran cuenca del río Amazonas. Sin estas aguas que circulan por toda esa cantidad de kilómetros de ríos, no tendríamos la posibilidad de mantener la vida en la Amazonía. La Amazonía también es muy importante cuando hablamos de captura de CO2, cuando hablamos de captura de carbono. Solamente en ese territorio existe más de 90.000 millones de toneladas de carbono almacenado cuando la conservamos esta Amazonía en pie. Y la selva amazónica representa más de 10% de la biomasa total del planeta. Y cuando hablamos de agricultura en la Amazonía, porque los suelos amazónicos son muy frágiles y tienen muy poca fertilidad en la tierra, la fertilidad está en la biomasa que cubre la tierra, 1 hectárea de bosque en la Amazonía alberga más de 300 toneladas de biomasa, que esa biomasa es responsable por la fertilidad de esta gran región. Entonces, cuando hablamos de la importancia, hablamos de todo eso. ¿Y cuál es el mayor enemigo de la Amazonía? El mayor enemigo de la Amazonía es la deforestación. La deforestación está siendo la principal causa de destrucción de esa gran región amazónica. Si vamos a seguir destruyendo la Amazonía de la manera como estamos haciendo, la posibilidad de recuperarse va a ser mínima. No va a ser posible recuperar esa Amazonía si seguimos con esa intensidad de destrucción que venimos ejerciendo sobre ella. Los incendios, la sequía, la tala ilegal y la erosión de los suelos son los problemas de mayor emergencia climática global. Son preocupaciones que los gobernantes de todo el planeta deben de tener todos los días, controlando el desarrollo económico, procurando un método de hacer crecimiento menos destructivo para ese gran continente amazónico. Los bosques amazónicos ya no hacen el rol del pulmón del mundo, porque la cantidad de CO2, de dióxido de carbono que estamos liberando es mayor que la cantidad de oxígeno que estamos liberando.
por la razón de que estamos quemando los bosques en lugar de estar almacenando carbono en los bosques. Cuando queremos hablar de deforestación, es importante mostrar cómo venimos deforestando el bosque en los últimos 20 años. Y esa es una estadística de los bosques de todo el continente. En promedio, hemos deforestado 2,5 millones de hectáreas de bosque por año en estos 20 últimos años. El mayor pico de deforestación se ha dado en 2016 y 2017, cuando la menor deforestación hemos logrado en 2013. Pero en promedio ya hemos deforestado más de 45 millones de hectáreas de bosque en estos últimos 20 años. Si la Amazonía se mantiene seca, si la Amazonía se mantiene con deforestación, la Amazonía no va a recuperar los bosques y la Amazonía va a agudizar el problema del cambio climático por la forma como el ser humano está mirando la Amazonía como un lugar de riqueza para enriquecimiento inmediato, sin considerar la riqueza para la conservación a largo plazo. Bueno, cuando hablamos de Amazonía, debemos de hablar la Amazonía desde el marco de la Constitución Política del Estado. La Amazonía política es la Amazonía que vemos en este mapa, que está en verde oscuro, que considera Pando, Bacadíes, Iturralde y Balivián en el norte de La Paz, Balivián en el Beni. Pero también hay la Amazonía biogeográfica, que es la Amazonía que tenemos, que alberga parte de Cochabamba, parte de Santa Cruz y parte del departamento de La Paz, ¿no? Más allá de la provincia de Iturralde. Y tenemos la Amazonía, que es considerada Amazonía por la cuenca del río Amazonas. La Amazonía amplia, la Amazonía que abarca más del 50% del territorio boliviano, es la Amazonía de la cuenca del río Amazonas, que inicia en La Paz, inicia en Cochabamba, Santa Cruz, y va así a la Amazonía brasilera y desemboca en el río Amazonas. Entonces, la cuenca del río Amazonas es la cuenca que mayor extensión de Amazonía ocupa en todo el continente, y Bolivia es gran parte de toda esta cuenca. Entonces, la Constitución Política del Estado en Bolivia ya describe nuestra Amazonía y dice con claridad que es un territorio de uso integral. Por lo tanto, hay que responsabilizarse por esta frase, uso integral, que eso define también la forma como debemos de generar economía desde la Amazonía. Bueno, en la Amazonía, ¿cuál es el problema de la deforestación? Según FAN, en Bolivia tenemos, del año 2000 al año 2010, hemos perdido casi 2 millones de hectáreas de bosque por efecto de la deforestación. Entonces, también en Bolivia, la deforestación es el mayor enemigo de la región amazónica. Y las actividades que más ocasionan deforestación es la ganadería, la agricultura intensiva y los incendios forestales, que vienen ocasionando cada día mayor cantidad de hectáreas de bosques deforestados, y la agricultura intensiva está migrando así de Santa Cruz hacia la Amazonía, donde los suelos amazónicos no están preparados para recibir esa agricultura intensiva mecanizada, y eso va a generar más deforestación, más degradación y más problemas ambientales en la Amazonía. Según las estadísticas, Santa Cruz es el departamento que más área deforestada tiene. 1,38 millones de hectáreas que se utilizan para agricultura intensiva, producción de soya, maíz y ganadería. Del Beni, 162,000 hectáreas, Pando, 98,000 hectáreas, Cochabamba, 72,000, La Paz, 46,000 y Tarija, 46,000. Se nota la tendencia que tenemos de deforestación, es creciente de Santa Cruz hacia el Beni. ¿Por qué? Porque tanto Santa Cruz como el Beni, a través del plan de uso de suelo de sus departamentos, permiten la deforestación de los bosques para agricultura intensiva y ganadería extensiva. Y eso yo creo que es una política pública, principalmente en el Beni, que tiene varios elementos que están mal establecidos,
y que va a ocasionar más deforestación, principalmente en el norte del departamento del Beni, que es la provincia de Bacadíes y la provincia boliviana. Bueno, cuando hacemos deforestación, quemamos el bosque y usamos frecuentemente el suelo, ¿qué es lo que logramos? Área degradada. Áreas degradadas en el norte del país son áreas improductivas. Son áreas que no tienen ya cobertura boscosa, son áreas que no tienen fertilidad en el suelo y son áreas que no se puede utilizar de manera natural para hacer la agricultura de roza, tumba y quema o para hacer alguna actividad económica de recolección de fruto o agroforestería, si no se utilizan insumos externos que no existen en el área ya. Cuando miramos un poco las estadísticas de la deforestación de bosques en Bolivia, también vemos de que en el año 2010, en el año 2020, fueron los años de mayor deforestación. Aproximadamente 230,000 hectáreas de bosques primarios se perdió en Bolivia en el año 2020, algo similar en el año 2010, 2016, 17, 18, un poquito menos, pero todos están arriba de 200,000 hectáreas de bosques que es primario que se eliminó para hacer uso agrícola o uso pecuario. Bueno, cuando vamos a algo más específico y hablando ya de la región donde trabajamos, vamos a ver que en la provincia de Bacadíes, que es la provincia del norte del departamento del Beni y que es parte de la Amazonía política, la deforestación también es un problema. Ya superamos las 100,000 hectáreas de áreas deforestadas de bosque, que representa el 10% del territorio del municipio de Riberalta, y para el municipio de Guayaramirí ya hemos perdido 150,000 hectáreas de bosque, que representa el 20% del territorio del municipio de Guayaramirí. Y estas tierras, tanto de Riberalta como de Guayaramirí, tienen vocación forestal, no tienen vocación agrícola, no tienen vocación pecuaria, y por lo tanto, cualquier cambio de uso de suelo va a acarrear a mediano plazo degradación de estas tierras. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para reducir la deforestación y recuperar las áreas degradadas en la Amazonía boliviana? Después de muchos años de trabajar en todo este contexto, de 7 años de trabajar en recuperación de áreas degradadas en la universidad, nosotros hemos llegado a una conclusión en la región, desde de los que tenemos el enfoque de un uso sostenible de la Amazonía, de que la única alternativa económica que permitiría conservar la Amazonía en pie y permitiría producir alimento y generar economía es el uso integral del bosque, el manejo integral, y adicionar a ese manejo integral del bosque la agroforestería. El manejo integral del bosque en una condición amazónica tiene mucha posibilidad de generar rentabilidad, porque la Amazonía boliviana tiene muchas especies de frutas que tienen valor comercial, que son conocidas en el mercado ya, y que es muy compatible con la cultura de los pueblos. La cultura de la recolección, la cultura del acopio de frutos que existe en el bosque es parte de la cultura de muchas comunidades campesinas e indígenas, y consideramos que esta sería la alternativa que permitiría un crecimiento económico sostenible y permitiría el desarrollo también de las áreas urbanas que tenemos en la Amazonía. Y adicionalmente a ese manejo integral es importante fortalecer una alternativa productiva sostenible como es la agroforestería. La agroforestería que combina árboles con agricultura, árboles frutales y maderables con agricultura, es el complemento que se necesita en la Amazonía para hacer manejo integral del bosque, generando economía y desarrollo social sostenible. Y dentro de ese marco, las frutas amazónicas, ¿qué rol desempeñan, ¿no?, para reducir la pobreza y lograr la conservación de los bosques? La castaña es el producto más importante que tenemos, es una fruta y que en la Amazonía genera más de 200 millones de dólares de ingresos para la región, que contribuye al PIB y que es la base económica de más de 25,000 familias en esta región. Pero no solamente la castaña, tenemos ahora el azaí, que también es una especie nativa de nuestros bosques y que tiene gran potencial económico en esa región y que ya está siendo visibilizado en varios mercados, y la Amazonía boliviana tiene el mejor azaí que tenemos en el mercado internacional.
El azaí de nuestra hotelpe precatoria es el azaí de mejor calidad y antioxidante, y las comunidades, solo por el concepto de recolección, podían generar más de 1.000 bolivianos por hectárea de ingreso solamente recolectando azaí. Pero hay que hablar también del majo, también hay que hablar de la paya, de la palma real, del cacao, de la pupuña, del coco azul. Todos son especies nativas de la Amazonía y que, recolectadas por la gente local y transformadas por las industrias para dar valor agregado, pueden y son y es la mejor alternativa para desarrollar esta Amazonía sin cambiar el uso del suelo. Recientemente el gobierno nacional está muy interesado en el biodiesel. El biodiesel, que es un combustible que sale del aceite de las palmeras, que sale de las grasas de las semillas, es otra alternativa que viene creciendo y que está siendo vista por el presidente de la República como una prioridad nacional, porque gran parte de nuestros impuestos gastamos con la importación de diésel fósil, y teniendo un porcentaje de biocombustible vamos a reducir nuestra importación, vamos a tener más ahorro como país y vamos a dar un valor a la Amazonía manteniendo el bosque en pie. Entonces, cuando hablamos de frutas amazónicas, también podemos hablar de las mismas frutas, pero ahora cultivadas en suelos que están deforestados para producir alimentos y para producir ingresos con cultivos perennes de frutas amazónicas. Estamos trabajando hace 7 años haciendo ciencia para desarrollar métodos, tecnologías apropiadas para transformar todas las áreas degradadas, las áreas deforestadas, las áreas que no tienen bosque ya, que fueron mal utilizadas o fueron quemadas por efecto de los incendios, transformarlo en sistemas agroforestales, donde los primeros años producimos agricultura como el arroz, plátano, yuca, utilizando solamente, aplicando en esas áreas, calcário. Calcário que es una roca molida que mejora la acidez del suelo y que reemplaza el bosque para mejorar la acidez del suelo. Entonces tenemos experiencia de trabajar agricultura con enfoque de agroforestería en áreas degradadas para producción de alimentos y producción de frutos, cultivando el azaí, cultivando el cacao, cultivando el coco azul, domesticando especies frutales como la palma real, como la paya, como el majo, y transformando áreas deforestadas en áreas reforestadas con especies de frutales y especies maderables, recuperando el paisaje, recuperando el servicio ambiental y dando opciones de empleo y producción de productos para la seguridad alimentaria y el abastecimiento de las industrias que se vienen diseñando y planificando para esta región en base a frutas amazónicas. 1 hectárea de arroz, cuando usamos áreas degradadas y aplicamos solamente 2 toneladas de cal dolomita por hectárea o de 1 a 2 dependiendo del pH, podemos alcanzar en producción de arroz hasta 3 toneladas por hectárea de arroz, que es el cultivo más importante en la seguridad alimentaria de las poblaciones que viven en la Amazonía, sin necesidad de deforestar más, solo utilizando las áreas que están deforestadas, podemos lograr ese rendimiento en arroz. También podemos producir plátano, guineo para la seguridad alimentaria, utilizando las mismas áreas, aplicando calcário en los pozos, cultivando plátano en estas áreas deforestadas sin necesidad de hacer más deforestación. Y finalmente, con agroforestería podemos tener un sistema agroforestal después de 4 o 5 años con áreas ya de bosques, donde podemos gradualmente ir recolectando fruto y generando economía sin necesidad de deforestar más, complementando el manejo integral. Bueno, ¿qué desafío tenemos en la Amazonía? Hay muchos desafíos, pero es posible, claro que es posible. Un gran limitante de los suelos amazónicos es la baja fertilidad que tenemos de los suelos. Por lo tanto, hay que mejorar la acidez y hay que mejorar la fertilidad. Si queremos tener producción agroforestal estable, necesitamos trabajar con esto. Pero también necesitamos pensar de que la agricultura en la Amazonía en época seca no es posible. Por lo tanto, hay que pensar en cómo minimizar los costos de instalar sistemas de riego para trabajar en la época seca y tener plantaciones de sistemas agroforestales más estables con mayor rendimiento de las especies frutales también. Hay que también seguir invirtiendo en ciencia y tecnología para ir dando respuesta a los problemas que tiene la Amazonía
tanto problemas ambientales como problemas de desarrollo económico, para lograr un modelo que sea compatible con los factores ambientales que tenemos en la Amazonía y compatible con la conservación de la biodiversidad. Es necesario crear más mercado y a través de políticas públicas hay que promocionar nuestros productos en mercados grandes, como el mercado chino, como el mercado norteamericano, el mercado europeo, a través de las frutas amazónicas. Las frutas amazónicas, a través de la liofilización, pueden llegar a todo el planeta Tierra y es uno de los alimentos de mayor calidad que podamos tener para la nutrición de todas las poblaciones que viven en varios países del mundo. Entonces, a través de políticas públicas favorables para el uso de la biodiversidad de la Amazonía, podemos justificar la conservación de la Amazonía y mantener la economía creciente y que las poblaciones nuestras que viven hoy todavía en condición de pobreza puedan tener mejores días, ¿no? Sin necesidad de seguir destruyendo la gran riqueza que tenemos, que es una riqueza de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente un panorama bastante amplio de esta situación tan compleja por la cual estamos pasando y con la cual tenemos un compromiso de hacer de nuestra parte desde distintos ámbitos el poder coadyuvar en los esfuerzos de conservación del bosque. Entonces, bueno, y poder así expectar la conservación de esta biomasa que, como decía usted, va más allá de un interés, de una importancia para el país, sino es a nivel regional y a nivel del planeta. Nuevamente agradecerle mucho por su presencia en este espacio, por la importante información que nos ha brindado, esperando volver a tenerla en una próxima oportunidad. Y cerramos este espacio agradeciendo también la atención de la audiencia. Le cedo las últimas palabras, doctora, para concluir con este programa. Bueno, muchas gracias y decir de que la lucha por mantener ese bioma en pie es una lucha de todos y debe ser parte de la agenda de todas las instituciones que trabajan aquí y fuera de acá también, cuando se refiere al tema de conservar y luchar por una vida mejor para todos en esa región, pero sin necesidad de destruir la base productiva que es el bosque que tenemos sobre ese territorio. Gracias y un abrazo a ustedes. Así es. Muchas gracias. Un abrazo también y hasta la próxima oportunidad.